Hoy continuamos entonces con esta serie que comenzamos el año pasado, que se titula Yo Soy, hablando acerca de Dios, hablando acerca de Jesús. Y me encanta la palabra de Dios porque siempre que la estudiamos, la entendemos, la podemos poner por obra, ella no solo nos guía toda verdad, sino que nos da la oportunidad también de ser transformados verdaderamente a la imagen de aquel que dio su vida por nosotros, a la imagen de Jesús. Esa es la voluntad de Dios Padre, que tú y yo seamos transformados día a día, que vayamos de gloria en gloria. Y la gloria de Dios es Jesús. Juan, el que escribe este evangelio de Juan, dice, y vimos su gloria. Cuando vio a Jesús, vio la gloria de Dios, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que qué hermoso es que tú y yo podemos también crecer en el conocimiento de nuestro buen Dios cada vez que estudiamos su palabra. De nuevo, bienvenidos. Qué bueno que hacemos del Señor nuestra prioridad. Acá ando un poco actualizándome tecnológicamente, así que vamos a ver cómo nos va con esta nueva herramienta. Oramos y comenzamos, ¿sí? Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Guíanos a toda verdad. Tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Y es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que oramos. Donde muchas gracias por tu palabra en medio nuestro en este día. Amén. Amén. El título de la enseñanza es Ven y Ve. Vamos a estar en los versos 43 al 51 del capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan. Y nos encanta estudiar la palabra de Dios en Casa de Luz, verso por verso, capítulo por capítulo. Y el título de la enseñanza es Ven y Ve, parte 2. La parte 1 la estudiamos el año pasado, hace 2 semanas, ¿verdad? La semana pasada tuvimos un estudio que tiene que ver con Navidad, ¿verdad? O más bien con simplemente orar, ¿no? Y así terminamos también el año, simplemente orando al Señor que nos escucha. Y antes de esa enseñanza, Ven y Ve, parte 1, vimos las 3 primeras palabras que usualmente aparecen en nuestras Biblias en letritas rojas, ¿no? Las 3 primeras palabras que salieron de los labios de Jesús. Y estas fueron las 3. ¿Qué buscáis? Venir y ver. Y tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Se acuerdan de esas 3 palabras? Rápidamente les doy un repaso. Después de que Juan el Bautista declara públicamente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús se acercó a las aguas del bautismo. Después de que ocurre esa declaración de Juan el Bautista, 2 de sus discípulos, uno se llamaba Andrés, no sabemos cómo se llamaba el otro, pero habían 2 de ellos, escucharon lo que su maestro, los discípulos de Juan el Bautista, acababa de decir. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus discípulos o estudiantes de Juan dijeron, nuestro maestro nos está diciendo que Él es a quien debemos de seguir y a quien debemos escuchar. Pues vamos. Y entonces se van acercando a Jesús. Jesús se voltea y les dice, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué buscáis? ¿Verdad? Se acercan estos 2 discípulos de Juan. Jesús los mira y les dice, ¿qué buscáis? Y es hermoso porque Dios nos ha hecho esta pregunta. Nos la hace constantemente. ¿Qué es lo que tú y yo buscamos en esta vida? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Necesitamos paz, necesitamos identidad, necesitamos afirmación, necesitamos dirección, necesitamos fortaleza, necesitamos lo que sea que necesitemos. La pregunta que Dios nos hace en este día es, ¿qué necesitamos? ¿Qué buscamos? Se las hizo a estos discípulos de Juan. Y los discípulos de Juan, ¿qué dijeron? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Se acuerdan? Dijo, pues, ¿de dónde eres? Queremos saber quién eres, de dónde eres. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Pues vengan y vean. Venid y ved, parte 1. Por eso le llamamos así a la primera parte. Jesús, Dios, invitándonos a venir y a ver quién es Él. Conocerle. Tener una relación cercana, personal con Dios. Es lo que ocurrió con estos 2 discípulos, con Andrés y el otro. Jesús le dice, pues vengan y vean. Y los lleva a su misma casa. Seguro que comieron juntos, seguro que oraron. Y seguro que respondió Jesús a todas las preguntas que ellos tenían con respecto a la vida de Jesús. Entonces ahí ocurre. La primera palabra es ¿qué buscáis? La segunda es vengan y vean. Y de pronto Andrés
sale después de su encuentro personal con Jesús. Y supongamos que aquí está Andrés. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que hace Andrés? Va con su hermano Pedro. Supongamos que aquí está Pedro. Va con su hermano Pedro. Andrés le dice a su hermano Pedro: he encontrado al Mesías, al Cristo. Le comparte de su experiencia de haber encontrado y convivido y conocido a Jesús. Le habla a su familiar, a Pedro, su hermano, y le dice: ven. Entonces yo me imagino este proceso, ¿no?, celestial de estuvo con Jesús, probablemente hubo oración, de pronto dice: te invito a que conozcas a Jesús, ven conmigo, y lo trae. Dice la Escritura que Andrés trae a Pedro, su hermano, ante Jesús, y allí Jesús pronuncia sus terceras palabras, que son, cuando vio a Pedro, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas era arameo, Pedro era griego. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Simón? Es: tu nombre ha sido el que escucha, como las piedritas de arena. Ahora ya no vas a ser el que escucha, o piedritas de arena, o arena que se mueve por todos lados. Vas a ser ahora una piedra de río, vas a ser Pedro, vas a ser Cefas. Como esas piedras de río que son golpeadas y moldeadas, así vas a ser Pedro de ahora en adelante. Y me encanta porque esta misma declaración, después de que Dios nos invita a venir y conocer más de Él, esta misma declaración también se cumple en nuestras vidas cuando venimos, cuando aceptamos la invitación de acercarnos a Jesús. De pronto nuestra identidad cambia. Porque, por ejemplo, lo que dijimos hoy, somos hijos de Dios. De repente lo habías escuchado, de repente lo habías dicho, tal vez, como digo yo, deportivamente. Claro que sí, hijo de Dios. Pero ahora tienes un fundamento bíblico que te afirma. Juan 1:12 lo dice. Y si tú le has recibido y has creído en Jesús, tú eres un hijo, eres una hija de Dios. Esa preciosa cambio de tu identidad ocurre cuando venimos a Jesús. Eso lo aprendimos en Ven y Ve parte 1. Hoy estamos en Ven y Ve parte 2. Vamos a ver el verso 43. Dice lo siguiente: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Así, de sencillo. Ahora vamos a ubicar aquí a Felipe. Díganle hola, Felipe. Ah, mira qué obedientes. Muy bien, me encanta. Muy bien. Acá está Felipe. ¿Allá quién está? Andrés y Pedro. Ok, acá está Felipe. Quédate ahí, Felipe. Al siguiente día, mientras que para nosotros pasó unas 2 semanitas, ¿verdad?, de no haber estudiado este texto, acá Juan nos está relatando de día en día, ¿no? Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿Quién quiso ir a Galilea? Jesús. Y halló a Felipe. ¿Quién halló a Felipe? Jesús. Y le dijo a Felipe: sígueme. ¿Okay? Tengamos esto en mente porque hay un orden. Y hay un principio. El primer yo soy yo lo encuentro aquí. El primer yo soy, hablando de Dios, hablando de Jesús. Yo soy el que salió en tu búsqueda. Dios es el que nos busca. Dios es el que nos demuestra su amor. Dios es el que siempre toma la iniciativa. Yo soy el que salió en tu búsqueda, el que te encuentra allí donde estás, así como a Felipe Jesús lo encontró, así como eres, así como estás. Yo soy el que te dice: sígueme. Precioso. Esa misma invitación nos hace el Señor a ti y a mí el día de hoy. Ahora, no sabemos qué dijo Felipe, todavía no hemos estudiado los siguientes versos. Pero ¿qué hacemos tú y yo cuando Dios se revela a ti y a mí de esa forma y nos hace esa pregunta? Sígueme. De hecho, yo creo que cada mañana nos dice: sígueme. Y que no soy yo el que le debe decir a Jesús: sígueme tú a mí, bendice mis planes, sino: ¿para dónde vas, Jesús? Quiero yo estar allí. Sin embargo, si hay un día que es el parteaguas de la vida del ser humano, que es en el momento en que tú le dices: claro que sí, Señor, te voy a seguir por primera vez.
cuando lo haces por primera vez. Parte el agua de tu vida. Te conviertes en un hijo, hija obediente a Él, a su palabra. ¿Le dirás que sí a Jesús y le seguirás? Es mi pregunta para ti si no lo has hecho. Algo que también veo en estos tiempos, que a veces la Biblia nos revela, es de un día para otro. O sea que el día antes todavía Felipe no sabía de estas cosas. Y así también es la vida del ser humano. De un día a otro pueden cambiar las cosas. Pero también pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pueden pasar años. Hasta que de pronto entendemos que Dios nos está diciendo, sígueme. Y le decimos el sí o le decimos no. ¿Cuál será tu respuesta para Dios en este día? Si Él te está diciendo, sígueme, ¿le dirás que sí a Jesús y le seguirás? Observemos qué hizo Felipe. Verso 44. Y Felipe era de Betsaida. Betsaida significa casa, Saida, casa de pescador, casa de peces, casa de pescadores. Era de esa ciudad. La ciudad de Andrés y Pedro. Andrés y Pedro. Felipe era de la misma ciudad. Y Felipe halló a Natanael. Ya entra otro personaje aquí. Imaginémonos aquí a Felipe y acá a Natanael. No eran hermanos como Andrés y Pedro lo eran. Eran todos de Betsaida. Pero Natanael y Felipe eran amigos. Y fíjense lo que ocurre. Y dice Felipe, en verso 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Si nos damos cuenta, la misma estrategia o el mismo proceso ocurre. Andrés tiene un encuentro personal con Jesús y va y le dice a su hermano, ven a conocer a Jesús. Felipe conoce a Jesús, le sigue y dice, voy a hablarle a mi amigo de Jesús. El mismo proceso, casi las mismas palabras. Cambian un poquito, pero es el mismo proceso. Y ahorita les explico por qué creo que cambian un poquito. Pero es el mismo proceso celestial. Ir a compartirle a otros de Jesús ha sido usado a través de la historia. Alguien te trajo en este día y probablemente te compartió de Jesús, de aquel a quien tú estás conociendo cada vez más. De Dios Padre, de su Espíritu Santo. De alguna manera le has invitado a venir. Entonces, me encanta ese proceso. También me encanta ver que son todos de la misma ciudad, de Betsaida. Porque a veces pensamos que Dios nos debe de usar llevándonos, no sé, a África, ¿no? A China, ¿no? Y ahí queremos compartir del amor de Dios y eso está bien. Sin embargo, lo que yo veo aquí es que por algo Dios menciona que todos eran de la misma ciudad. En otras palabras, podemos hablar a nuestros familiares cercanos como a nuestros amigos cercanos, los mismos de nuestra misma ciudad. No hay que irnos tan lejos. Entonces, ese proceso es muy, muy parecido. Ahora, ¿por qué cambiaron las palabras? Un poquito. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a poner en ti y en mí las palabras necesarias para que tu familiar, en este caso, entienda esta necesidad de venir a Dios, como tal vez tu amigo o amiga entienda esta necesidad de conocer al Señor. En caso de Andrés, le dijo a Pedro, hey, ¿no? Hemos encontrado al Mesías, ven. Y Pedro hizo caso. En el caso de Natanael, Felipe le dice, hemos hallado, me dio risa porque el primer verso que estudiamos es que Jesús lo halló a él, ¿no? Pero Natanael dice, no, hemos hallado a Jesús. Y del cual escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Entonces, ¿qué está haciendo Natanael? ¿Qué está haciendo Felipe? Le está diciendo a Natanael. Es una forma de decirle a Natanael, y yo pienso que Natanael sabía Biblia. Natanael, esta es la persona que aparece en nuestra Biblia. Este es el Mesías, el Cristo. Esta es la persona a la cual
a la cual anunció Moisés y los profetas. Así que ven. Entonces, el siguiente yo soy que encuentro aquí es: yo soy aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. En mi mente pensaba y decía, bueno, muy bien hecho, Felipe. Muy bien, porque ahora sí entiendo que tú decidiste seguir a Jesús y hacer su voluntad al tratar de traer a tu amigo Natanael. Verso 46, ¿qué le responde Natanael? Le dice Natanael: ¿de Nazaret puede nacer algo bueno? Entonces Felipe, ¿qué hizo? Lo agarró a bibliazos, ¿no? ¿Eso dice la Biblia? No, le dijo, mira, vamos, te voy a explicar aquí. No. Hizo la forma más sencilla de evangelismo relacional que tú y yo podemos aplicar en este día y que también lleva el título, la enseñanza, ¿no? Ven y ve. Es la misma invitación que Dios Jesús en un momento le hizo a los discípulos de Juan el Bautista. Ahora Dios, a través de Felipe, le dice a Natanael: ven y ve. No se puso a hablar de posiciones bíblicas y te voy a demostrar y por qué me hablas de Nazaret y bien pudiera, por favor no pensemos mal de Natanael. De hecho me encanta cómo Dios siempre saca lo mejor de ti, de mí, cuando se acerca a nosotros, y ahorita vamos a verlo más en el texto aquí. Pero cuando Él dice de Nazaret pueden hacer algo bueno, en ese tiempo Nazaret era una ciudad olvidada económicamente, está al norte de Belén, donde nace Jesús. Vivían muchos soldados romanos del primer nivel, pero igual no era tan importante militarmente. Y era insignificante políticamente. Entonces eso era Nazaret en ese momento, y tal vez por eso las palabras de Natanael, ¿no? De ahí puede salir algo bueno. Y digo que probablemente sabía su Biblia, porque si Natanael conocía su Biblia y Felipe también, en la mente de ellos estaba de que el Mesías, el Cristo, iba a nacer en Belén y no en Nazaret. ¿Ok? Dice Miqueas capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está la profecía que habla acerca de que de Belén va a nacer el Señor, el Salvador. Entonces, no es que Natanael sea un maleducado, simplemente fue una buena pregunta que demostraba sus reservas, tal vez teológicas, ¿no? Pero lo que pasaba es que lo que Natanael y tal vez Felipe mismo no sabían en ese momento, porque así es la vida aún del creyente, cuando comienzas a dar tus pasos, no sabes algunas cosas o muchas cosas de Dios todavía. Te tienes que ir educando, y para eso tenemos las clases de ahora qué, discipulado, el instituto bíblico. Hay que educarse para entender, para conocer más al Señor, y bueno, venir los domingos acá, ¿no? De eso se trata, aprender de la palabra de Dios. Felipe muy nuevo en su relación con Jesús. Natanael todavía no tenía una relación cercana a Jesús para nada, pero ambos no sabían que Jesús, que venía de Nazaret, sí había nacido en Belén. O sea, sí se había cumplido en Jesús la profecía que les acabo de leer de Miqueas 5:2, que a días de haber nacido Jesús, de haber sido circuncidado y nombrado como Jesús, 8 días como les leí hace un rato en Lucas capítulo 2, de haber sido presentado y dedicado en el templo, ¿verdad? Como era la costumbre después de los 40 días de purificación de la mujer, como también aprendimos en la dedicación de niños hoy. Y de haber venido estos 3 sabios del oriente, ¿no? Y la famosa rosca que vamos a comernos en un rato. Lo que ellos no sabían es que Jesús con sus papás, María y José, tuvieron que huir y migrar a Egipto para salvar su vida. Porque luego que murió, y que luego que muere, Herodes el Grande, este personaje histórico que quiso matar a Dios literalmente, mandando a matar a niños menores de 2 años, cuando vio que los sabios no regresaron a decirle en dónde había nacido el rey de Israel,
Él mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Ese es Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande muere, entonces pasa el peligro. María y José y Jesús regresan, pero ya no van a vivir a Belén, se van hacia el norte, hacia Nazaret, hacia esta ciudad. Natanael y Felipe no sabían toda esta historia. Eso lo iban a aprender acercándose a Jesús. Por eso a nosotros nos encanta acercarnos a Dios, conocer cada vez más de Él, a través de su palabra. Y así vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y me encanta esta hermosa realidad de que Jesús mismo, sus padres, sabían y saben lo que es ser un inmigrante, lo que es ir de nuestro país, inmigrar a otro país para salvar la vida, ¿no? Literalmente. Me encanta el corazón que tiene nuestro Dios. La profecía que habla del regreso de Egipto, que fue el lugar a donde ellos se fueron a refugiar hasta que muera Herodes el Grande, esa se encuentra en Oseas capítulo 11, verso 1. De nuevo, no se quedaron, al regresar tal vez pasaron por Belén, pero se fueron hasta Nazaret. Y por eso es que Jesús, hijo de José, era de Nazaret. Ahí es donde él creció. ¿Qué dijo Felipe entonces? No argumentó, evitó conflictos. Simplemente le dijo, ven y ve, ven y ve. Me encanta. Le hizo la misma invitación que Jesús le hizo a los discípulos de Juan el Bautista. Ven y ve lo que Dios ha hecho. Es la invitación que Dios ha hecho a través de la historia al ser humano. Ven y ve. Es lo que Dios nos permite en este 2020 decirle a nuestros familiares y amigos también. Que vengan y vean y conozcan al Dios que nosotros también conocemos a través de su palabra. Yo soy el que te dice ven y ve a través de otros. Es otro yo soy implícito que encuentro en estos versos bíblicos. Porque Dios usa, ya no es Jesús directamente, sino que Jesús usa la vida de Felipe para decirle a Natanael, ven y ve. Verso 47, y aquí vemos el encuentro personal de Natanael. Y de antemano les digo, estos 4, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael, fueron de los discípulos de Jesús. Así que vamos a ver cómo este discípulo también viene al conocimiento del Hijo de Dios en estos versos. Y terminamos, verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Engaño en el original la palabra es Jacob. Jacob significa truco, significa engaño. Jacob hace referencia a este personaje, hijo de Isaac, que hace un engaño, hace un truco, negocia la primogenitura que le pertenecía a Esaú, su hermano, le da un plato de lentejas, Esaú le dice, toma la primogenitura, como que no le importó la primogenitura. En ese momento a Esaú nomás tenía hambre. Entonces Jacob, haciéndole honor a su nombre, ¿verdad? Truco engañoso, agarra la primogenitura y se presenta ante su padre Isaac cuando él no podía ver. Se pone pieles de animales, ¿verdad? Para que el papá al tocar le diga, este es Esaú, ¿verdad? Y seguro que Jacob dijo, sí papi, ¿no? Hasta imitó la voz de Esaú, ¿verdad? Para que no se diera cuenta Isaac. Y Isaac lo bendice. Ese es Jacob, engañoso, haciendo trucos, ¿verdad? Quien también en un momento de la historia de su vida se encuentra con Dios. Y dice la palabra que Dios estaba en forma de hombre y lucha con él por su bendición y la logra. Y en el momento en que Jacob lucha con Dios, Dios le bendice y le dice, de ahora en adelante vas a ser Israel. Israel significa gobernado por Dios, tengamos eso en mente. Ya no vas a ser una persona engañosa, vas a ser ahora una persona gobernada por Dios. Ya no vas a ser Jacob, vas a ser ahora Israel. Entonces, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba y dice, he aquí un verdadero gobernado por Dios, israelita, en quien no hay engaño, no hay Jacob, le habló al corazón de Natanael. Inmediatamente hubo una conexión.
Y hay más, verso 48, y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió y le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera de este árbol de higos, cuando estabas ahí abajo, te vi. Y fíjense que yo pienso, por los versos que vamos a estar leyendo y con los que vamos a terminar, que este Natanael estaba en su devocional, buscando a Dios a través de su palabra, y estaba en Génesis 28. Tal vez entendiendo un poquito cómo hubo esta transformación de Jacob a Israel, al punto de que cuando Jesús le dice aquí un verdadero israelita, donde no hay engaño, no hay Jacob, dijo, ¿de dónde me conoces? Y por eso es que Jesús le habló así directo al corazón y le dijo, antes de que tu amigo Felipe te llamara, yo te había visto. Casa de Luz, Dios nos ha visto, nos ha amado primero. Conoce, así como Jesús conocía a Natanael, nuestro despertar, nuestro acostar, conoce nuestras necesidades, aún antes que se las digamos. Dios nos conoce, Dios nos ama y Dios nos habla al corazón. Han sido varias las veces ya con el pasar del tiempo que personas vienen conmigo y me dicen, pastor, usted habló de mi historia, habló de mi vida. Yo lo único que hago es prepararme para enseñar la Biblia. Es lo único que hago. Pero el Espíritu Santo de Dios trae a tu mente y a tu corazón aquello que Dios te quiere decir a ti. Es el Señor hablando a tu corazón, así como habló a Natanael. Cuando Natanael escucha estas palabras, probablemente reacciona igual que tú. Puedes reaccionar también en este día. Verso 49, responde Natanael y le dice, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, gobernado por Dios. Israel gobernado por Dios. Esta declaración es hermosa porque no se lo declaró sangre ni carne. Probablemente Dios Padre se lo reveló directamente a Natanael para que lo diga con esa convicción. En ese momento vemos la conversión de Natanael a Jesús, porque reconoce que Jesús no es simplemente un rabí, es el Hijo de Dios, con H mayúscula. Es el Mesías, el Cristo esperado. No es cualquier persona, es el Rey de Israel. Y lo que tú y yo nos podemos llevar en este día es que no solo es Rey de Israel, es Rey del universo. Responde Jesús y le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta vas a ver. Y así es. La palabra dice que cosas que ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti, para mí. Cuando le amamos, cuando hacemos su voluntad. Verso 51 y terminamos. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Otro yo soy importante. Otro yo soy importante. Yo soy la escalera que te lleva al mismo cielo. Es lo que Dios Jesús nos está diciendo. Y por eso pusimos esta escalerita aquí. A ver si iluminamos la escalera. La palabra de Dios dice que Jesús le dice a Natanael, de aquí en adelante vas a ver el cielo abierto. ¿Qué es ver el cielo abierto? Es saber que hay entrada, que tenemos acceso directo a Dios. Ya no hay impedimentos, no hay obstáculos, pero sí hay solo un camino. Le dice, he aquí, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios, los mensajeros de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En el Antiguo Testamento, quiero leerles esto rapidito. Jacob, ya que les hablé de Jacob, que después se vuelve Israel, todavía cuando era Jacob, soñó esto. He aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Por eso también pienso
que este Natanael en su devocional, leyendo la palabra de Dios, estaba en Génesis 28, verso 12, leyendo acerca de esta escalera, y Jesús le dice exactamente lo que él necesitaba escuchar. Que él iba a ver un cielo abierto y mensajeros de Dios yendo y viniendo a su vida, que descienden sobre el Hijo del Hombre. Por eso decimos, el otro yo soy implícito es yo soy la escalera. El Hijo del Hombre es el Hijo de Dios, es Jesús mismo. Jesús es la escalera. No es una de las escaleras, es la escalera que nos lleva al mismo cielo. Ese es Jesús. Y con ese yo soy terminamos la enseñanza el día de hoy. Sí quiero hacerles una invitación a todos los que estamos aquí a reconocer estos yo sois implícitos. Se los leo aquí rapidito, los tengo resumidos. En el verso 43 aprendimos: yo soy el que salió en tu búsqueda, el que te encuentra allí donde estás, así como eres, así como estás. Yo soy el que te dice, sígueme. Verso 46: yo soy aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Mismo verso: yo soy el que te dice, ven y ve, a través de otros, como Felipe. Verso 49: yo soy más que un rabí o un maestro. Soy el Hijo de Dios, el Rey de Israel y del universo. Verso 49: yo soy el que habla a tu corazón. Hebreos 3:8 y verso 15. Si Dios ha hablado a tu corazón, no lo endurezcas. Es lo que dice, dos veces aquí también en Hebreos 3:8 y 15. Yo soy el que habla a tu corazón. Penúltimo, yo soy el que mostrará cosas grandes y ocultas que no conoces. Verso 50, Jeremías 33:3. Último yo soy que encuentro en lo que hemos estudiado, verso 51. Yo soy la escalera que te lleva al cielo. Ahora sí, cerremos nuestros ojos. Dios, te damos muchas gracias por las oportunidades que nos das en esta vida de conocerte. Señor, y no es que nosotros te hemos encontrado, es que tú nos hallaste a nosotros. No es que nosotros vinimos a la iglesia en este día, es que tú con cuerdas humanas, con cuerdas de amor nos trajiste aquí a tu casa. Señor, tú siempre tomas la iniciativa. En Romanos aprendemos que no hay nadie que te busque, pero demandó que tú nos buscaras primero a nosotros, para ahora buscarte en este día. Señor, gracias por las oportunidades que nos das. Te pido por cualquier persona que en esta hora sabe que no tiene una relación cercana, que no está cerca de la escalera, que no se siente ni con derecho ni con autoridad de subir por ella al mismo cielo. Señor, que esa no sea su realidad al salir de este lugar. Amigo, amiga, te animo a que hagas esta oración antes de salir de aquí. Te animo, te digo, Dios está aquí. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo están aquí y nos ha revelado su palabra en este día. Y ella quiere dar fruto en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Entrégale tu vida al Señor. Solo dile estas palabras: Dios, en esta hora te entrego mi vida. Te pido que perdones mis pecados, que me limpies de toda maldad. Sana mi corazón. Hazme una nueva criatura. Hazme una nueva persona. Permíteme subir al mismo cielo por esta escalera que has provisto a través de Jesús, tu Hijo. Señor Jesús, lidera mi vida de ahora en adelante. Toma el control de mi vida. Sé tú el que gobierna mi ser. Es mi petición en este día. En el nombre de Jesús hago esta oración. Seguimos con los ojos cerrados. Si hiciste esta oración, me encantaría que me des el privilegio de orar por ti en este momento. Voy a abrir mis ojos. Si hiciste esta oración, solo levanta tu mano ahí donde estás para saber que la hiciste. Veo sus manos levantadas. Veo sus manos levantadas. Dios es bueno. Veo sus manos levantadas. ¿Alguien más hizo esta oración? Veo sus manos levantadas. Gracias a Dios por su palabra. Veo tu mano levantada. Si estás en Casa Café, o las manos levantadas ahí en la parte de atrás. Dios es bueno.
Si estás en Casa Café o nos ves en línea y has levantado tu mano, también te felicito. Estas son las acciones, estas son las respuestas que honran al Señor. Padre, gracias porque el día de hoy muchas personas te han dicho sí a tu invitación a seguirte. Gracias por el perdón de pecados que solo hay en ti, Señor Jesús. Solo tú fuiste a la cruz por nosotros. Gracias por proveer, Dios Padre, esta escalera al mismo cielo. Porque ahora mis queridos hermanos y hermanas en Cristo van a ver un cielo abierto y van a tener una relación personal contigo, directa, saludable. Señor, permítanos como iglesia fortalecernos juntos en el conocimiento de tu palabra, serles de ánimo, de apoyo, que aprovechen las clases que con tanto cariño, dedicación tenemos para salir adelante en cualquier necesidad que cada uno de ellos tenga. Gracias por traerles a tu casa en un día como hoy y ser tan bueno con nosotros como iglesia. Gracias por tantos niños que han sido dedicados, por traer alegría, Padre nuestro, a tu corazón de esta forma. Y gracias por las alabanzas, las canciones que nos permiten adorarte. Oramos estas cosas agradecidos contigo, Padre amado, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.